Bienvenidos. El día de hoy quiero compartirles un testimonio. Se trata de una historia de vida, como tantas historias de vida que conocemos, y siempre he pensado que lo bueno se comparte. El día de hoy hemos invitado a Luis, que por razones obvias no estamos revelando su verdadera identidad, y el día de hoy nos quieres compartir una experiencia que has tenido en los últimos años, no pocos. Yo podría pensar que hasta la mitad de tu vida, Así, ¿verdad? Normalmente las personas nos concentramos mucho en valorar lo que otros hacen por valentía. Es decir, decimos, mira, wow, se subió al Everest, oye, se lanzó en paracaídas, pero no nos detenemos a pensar la lucha interna que tienen algunas personas de seguir funcionando en su vida normal con miedo. Ese sentimiento al que tanto le hemos hecho canciones, poemas, películas, el miedo. ¿Qué es el miedo para ti? el miedo en los últimos años se ha vuelto mi peor y mi mejor amigo, Ok, a ver, explícanos, ¿por qué es tu mejor amigo? porque a partir del miedo fue cuando se podría decir, me detuvo en muchas cosas. O sea, el miedo te dijo, para, No no, hagas esto, no está mal. emprendas, no hagas. No estudies, no salgas, no conozcas. Pero también me hizo, como así me quitó cosas buenas, me quitó cosas malas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en ocasiones, en salidas que me dio miedo salir, pasaban cosas malas. Ok, te prevenía. Exactamente. Bueno, el miedo tiene una función. Somos animales, finalmente, los seres humanos, la raza humana. Y han hecho estudios para determinar cuáles son los efectos del miedo en el cuerpo y tenemos muy claro que hay una señal de nuestro cerebro, las glándulas suprarrenales, eh, secretamos cortisol, adrenalina y finalmente esta adrenalina se traduce en fuerza en brazos y piernas, se nos dilatan la pupila, se nos dilatan los poros. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos en peligro y lo que hay que hacer es o defendernos o escapar. Pero ¿qué pasa cuando este efecto es diario? Todos los días enfrentamos el miedo, porque esta descripción que yo hice es frente a un miedo, no sé, me van a saltar o caminando por ahí en Chipín que se me apareció un oso o un jabalí, pero acá estamos hablando del miedo cotidiano, el miedo a despertar, a arreglarte, a bañarte, a salir con una chica, a pedir trabajo, a ganar dinero, a gastar dinero. ¿Llegaste a vivir estos miedos constantes? Sí, la primera vez que sentí el miedo, pues fue a muy corta edad. Ajá. Fue a la edad de 7, 8 años aproximadamente. Uh-huh, Eh, Solamente un día llegué a la casa y le dije a mi mamá, tengo mucho miedo. uh-huh, Me dormí pensando que se iba a pasar. uh-huh. Me levanté y el miedo de ahí en adelante me acompañó por el resto de mi vida. Ok, Hasta el momento me ha acompañado. hasta el momento. ¿Ya has aprendido a lidiar y a negociar con el miedo? He aprendido a decirle, uy, déjame ser feliz. El miedo a tu corta edad, que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra infancia, muchos miedos, no una vez ni dos, sino múltiples veces. Pero en tu caso el miedo gobernó tanto que te sacó de la rutina básica que cualquier niño puede llegar a tener. Sí, ¿Qué te impidió hacer el miedo? el miedo fue cuando empecé a ir a la escuela. Me gustaba mucho. Uh-huh. Llegó en un punto en el que todavía lo recuerdo. Íbamos a pasar a vacaciones. Fui a presentar con un brazo enyesado. Uh-huh. Y en las vacaciones fue cuando yo dije, ya no quiero regresar a la escuela. Ya no quiero. Esta fractura de brazo, pues viene de un evento, un accidente, Así obviamente. es. Este evento, ya en terapia, descubres que fue un factor detonante que te puso como en evidencia o al frente de ver que eras frágil, que tus huesos podían romperse, como los de cualquier otra persona, frente a un impacto, frente a un accidente. Así es. Pero en tu mente infantil representó más, Sí, significó todo. sí. Tu mala intervención, mejor dicho, no tu mala intervención, sino la mala intervención de los médicos que te trataron en ese entonces, determinó en gran medida ese miedo.
Pues en sí los médicos solamente, pues, fue un dolor muy grande, porque fue acomodarme el brazo sin anestesia. Sí, fue un dolor que se me queda grabado y que te lo puedo decir que lo siento. Es un dolor inexplicable. ¿Fue algo traumático Sí. que cambió el rumbo de las cosas? Te podría decir que ese día solamente hubo el miedo del dolor, pero después no. O sea, el miedo vino, no sé, te podría decir un mes después. Ok, El miedo empezó por un día que estaba viendo una película con unos primos. Yo traía la venda y la venda traía un pequeño pedazo de tela. Yo lo mordí y yo sentía que lo tenía en la boca. Escupí, me lavé la boca, lo tiré, pero yo seguía sintiendo que tenía algo en la boca. ok. Fue cuando llegué con mamá y le dije que tenía miedo de tener algo en la boca, que eso que tenía dentro me iba a morir. Tenía mucho miedo a eso. Mi mamá me dice, a ver, abre la boca, me abrí la boca y me dice, ya lo quité. Le dije, pero quiero verlo, porque usted me está diciendo que lo quitó simplemente nada más para que yo sepa que no. Ujú. Pasó todo eso y empecé a llorar mucho, me dormí, me levanté, eso es lo que te comento. De ahí, Tu vida cambió. sí, es una sensación en el pecho, Ajá. es de voltear alrededor y estar solamente en alerta. Hiperalerta. Exacto, o Como sea, si estuvieras amenazado de un peligro. Ahorita que decías lo del pedacito de tela, la fractura, irte a dormir, pues con el pendiente de la escuela, el nuevo ciclo, parecieran cosas muy cotidianas, pero en ti o la intervención sin anestesia, podrían ser cosas cotidianas, pero en ti marcaron todo un acontecimiento. ¿Dejaste de ir a la escuela a los 7, 8 años? así es, dejé de ir. Mi hermana es un año menor. Yo recuerdo que cuando yo iba a entrar a segundo, ella debió haber entrado primero. Ujú, Ese año no fui. Mamá, tengo miedo, papá, tengo miedo. Y me dijeron, ¿sabes qué? No vaya. ujú. Sí fue un pleito entre ellos de que tiene que ir, Claro, solamente está chiflado, típico. este, y que vaya. Total, no fui. Eh, Al próximo día me dijeron, ¿sabes qué? Vas a entrar con tu hermana. Los dos en O el sea, mismo grado. vamos a esperarnos al año siguiente y ya vas junto con tu hermana. Exacto, ¿Qué pasa al año siguiente? lo mismo. Sí fui, me hice de valentía, fui los primeros 2, 3 meses y ya no pude. ¿Aterrorizado, Luis? Todos los días que entraba a clases era de que mamá nos fuera a dejar y sentir que algo le iba a pasar y iba a morir. ¿Por qué? No sé. Llegaba a la escuela, estaba bien y yo le decía que tenía miedo. Fíjate, cuando un paciente me narra estos eventos, incluso niños que me narran estos eventos, que vistos a la distancia cuando ya eres adulto los puede uno minimizar, sin embargo, en esta parte de darles el valor real y justo, yo les digo, del 1 al 10, ¿cuánto miedo sentiste? Y todos me contestan 10, 11 o hasta 12. ¿Tú cuánto miedo sentías de que a mamá le pasara algo y que no la volvieras a ver? No tendría un número. Porque es una sensación de desesperación en el pecho, sudaba, estaba temblando. Era una desesperación tan grande que cuando ella se dormía, yo me quedaba a dormir con ella abrazado para tocarle El el pecho corazón. y saber que estaba bien. Wow. O sea, llegaba a ese punto. Mamá se siente bien. O sea, tú tenías que estar confirmando a cada momento que esta teoría no se iba a cumplir. Exacto. ¿Vinieron más teorías, Luis, con el tiempo? O sea, ¿me va a pasar esto? ¿Se convertía en toda una teoría? ¿O si salgo con alguien, va a pasar esto? O sea, ¿te predisponías de alguna manera a algo catastrófico? Ya cuando pasó lo de mamá, que dije, ¿sabes qué? Pues algún día ella va a tener que enfermar, es la edad, es esto, es lo otro. Y te podría decir que sanó. Pero surgió un nuevo miedo. Ujú. Un nuevo miedo salía cada que yo quería hacer algo nuevo. Por ejemplo, eh, ya crecí, este, empecé a salir y me daba miedo ahora que me pasara cosas a mí o a las personas que estaban conmigo. Ok. Como si se convirtiera en una fobia de recibir quizá castigos que no te merecías, pero que de alguna manera te estaban esperando a la vuelta de la esquina.
Era el miedo como de sentir de que si estaba yo ahí algo catastrófico iba a pasar. Ok, Que como si yo fuera el epicentro de lo que fuera a pasar. ok. Este miedo o estos miedos, porque se fueron multiplicando, subdividiendo, etcétera, interrumpen tu escolarización, lo que cualquier niño podría vivir en su etapa de infancia de los 7 a los 12 años, tú no lo viviste, tú te quedaste en casa, te Así es, quedaste al cuidado de la abuela, así es. ella te enseña a leer y escribir, No, ok, este, de hecho, desde primero pues es leer y escribir. ujú, Un primo abre un cibercafé. Te ujú, estoy hablando que fue cuando era la época de las computadoras, claro, sacar todo eso. Y me dice, vente para acá, porque él lo que me decía es, distráete, no estés todo el día en la casa. Ven, ve otras cosas. ujú, Y él estaba conmigo ahí y pues me enseñó a reparar computadoras prácticamente, a instalar uno que otro programa y ahí veía todo, o sea, pues te parece que ya sabía leer y escribir, pero ahí como que lo... lo tuviste que poner en práctica. Exactamente, exactamente. Estamos hablando de que eres un niño, Sí, 9, 8, 10 años, o sea, 10 años. entonces esta parte intelectual se sentía satisfecha de decir, sé aprender, puedo aprender, hoy aprendí cosas nuevas. ¿Te sentías bien? Eran victorias chicas que eran para mí. Ok, Sentirme útil, ok. el saber que estaba haciendo algo bien. Y luego llega la adolescencia, que da de por sí en cualquier chico es una etapa de miedos, inseguridades, temas de autoestima y demás. ¿Cómo vives tú con el tema de no fui a la primaria, ya estoy en mi adolescencia, 12 años? ¿Qué pasaba en el barrio, los primos, los amigos? ¿Qué sucedía? Cuando ya estuve, pues en la época de decir, que debía haber estado en la secundaria, pues, y lógicamente no fui a la primaria, fue de, sabes que algo tengo que hacer para estudiar. Con mi mamá buscamos ayuda para ver qué se podía hacer. Había una escuela para adultos Ujú. y le dijeron a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Es que él todavía no entra porque tiene que cumplir cierta edad Sí, para claro. poderle ayudar. Mamá les explica mi caso, les dice, es que sabes que él no fue a la escuela porque ha tenido esto, le ha pasado esto, y él quiere estudiar. Me echan la mano, me apoyan. ¿Qué tendrías, Luis? ¿13, 14 años? Tendría 15 años, Ok, porque ya era la época para entrar a la preparatoria. ok. O sea, me iba a brincar todo para poder entrar bien a la preparatoria. Eh, la persona a la que le pidieron el favor, este, ella movió muchas cosas para que se pudiera. Ok. Empezó a mover muchas cosas para, oye, ¿sabes qué? Échale la mano, él tiene ganas. Me acuerdo que mamá y papá me llevaban y no pude. ¿Desististe? Sí, ¿El miedo otra vez se apodera de ti? sí. Ahorita te podría decir que no sabría qué miedo me hizo salir de ahí. Fue un miedo tan grande que no lo recuerdo. ¿Lo bloqueaste? Lo único que te puedo decir que sí estoy seguro que era una catástrofe. Ok. Era de que siento que me va a pasar algo en el mundo, en mí, en mi familia. O sea, cuando te acercabas a algo muy bueno, muy prometedor, surgía un miedo más grande, un miedo nuevo, pero más grande. Así, constantemente fueron miedos. Yo les digo que fueron mutando. Yo fui Muta, venciendo un miedo y otro miedo más grande salía. como si fuera una metástasis que se va expandiendo, ¿no? Como si fuera un videojuego. Cada Ok, vez un nivel más alto. ok. Por increíble que pueda parecer, es la realidad de muchas personas, Luis, hoy por hoy. Hay gente que lo vive en silencio. Tú tenías el apoyo de tu familia, ahorita hablas de alguien que te escuchó, supo tu caso y te quiso ayudar, o sea, hubo gente externa. A esa edad, en ese momento de tu vida, ¿ya tenías un diagnóstico? Mira, cuando pasó eso, pues
Mis papás y como muchas personas han pensado que un psicólogo simplemente es cuando estás loco, Ujú, que tienes un problema muy, muy fuerte, o sea, no es ujú, para ir a una terapia. ok. Sí, sí me llevaron a un psicólogo. Ujú, Lo único que yo alcanzo a recordar era que las citas eran los sábados. Me gustaba ir porque mamá me llevaba de pasada a unos payasos que se ponían en la macroplaza. Era por la razón que me decía, vamos al psicólogo y de pasada vamos ahí y nos comemos un elote y vemos todo. ujú. Cuando iba con el psicólogo, él me preguntaba, y todavía recuerdo pocas pláticas que tuve con él, que me decía, es que dibújame qué sueña, a qué le tienes miedo. Y yo siempre recordaba eso de cuando me quebré el brazo. Y lo mismo, que tenía miedo que le pasara algo a mi familia, que me pasara algo a mí. Todo lo tomaba como si fuera para nosotros o para las personas que estaban cerca de mí. Es complejo. Bueno, eh, existen especialidades en esto del ejercicio profesional de la psicología y alguna vez escuché a uno de los terapeutas que más admiro y me dijo, yo no trabajo con niños, me dice, porque la mente infantil es otra dimensión. Dice, ellos hablan otro idioma. Y aunado a eso, yo siempre he pensado que con los niños, más que preocuparnos por lo que oyen o por lo que ven, preocúpate por lo que fantasean. Cuando tú eras niño, tenías estas fantasías terribles de sentirte amenazado, de que a tu familia le pasara algo, pero no nada más que le pasara algo, sino que le pasara algo por tu culpa, Ser el culpable de... ser el responsable. Entonces, si se te acercaba un evento feliz a tu vida o algo esperanzador para salir de ese remolino, había un costo que pagar y ese costo era que a alguien que tú amabas le pasara algo. Cuando este psicólogo te preguntaba y de alguna manera removía un poco en tu memoria infantil y te decía, ¿qué le tienes miedo? Dibújalo, porque bueno, el dibujo es una forma de expresión en los niños muy, muy útil. Y lo único que se remontaba en tu memoria era la escena de haber sido atendido sin anestesia en un procedimiento a lo mejor pues poco ortodoxo. Te podría decir que eso solamente fue porque me quebré la mano 2 veces. Ajá. Y las 2 veces fue lo mismo. La segunda vez, la primera y la segunda vez solamente fue un dolor y ahí paró. Ujú. Pero siento que, bueno, sí pudo haber sido el detonante, pero cuando yo sentí miedo, ya cuando dije de aquí en adelante, no sé qué me está pasando, fue la vez que te comenté De la de la venda venda, que exactamente. llevaste a tu Sí, boca así es. O ese sea, pedacito. exacto. O sea, eso ya fue la gota que derramó el vaso. Ujú. Y podríamos estar analizando ese evento y encontrando, atando cabos y demás, pero al final lo que nos queda muy claro es que la mente infantil opera así. Una serie de eventos se sumaron, se pusieron en fila y tú llegas a este remolino, a este laberinto del que no parecía que no tenía salida. Así es. Hubo un segundo intento por estudiar la primaria y la secundaria en el entendido que lo ibas a hacer en un programa de estos, no sé, a lo mejor de primaria en 2 años o, sí, en un examen, etcétera. Hubo un segundo intento. Sí. Eh, me quedé en casa de una tía y me acuerdo que en esa cuadra estaba una persona, una maestra, que está en el mismo programa. Ajá. Y mi tía le comenta, oye, ¿sabes qué? Tengo un sobrino, él quiere estudiar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, que si me pudieran echar la mano. Me acuerdo que me dijo, sí, son los sábados para ir. En el segundo intento con esta maestra, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que aquí en el sistema nos aparece que ya estuviste anteriormente en tal institución. Le digo, sí. Y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te vamos los que llevabas allá, te lo vamos a tomar aquí para que salgas más rápido. ¿Qué tendrías de ahí? ¿16, 17 años? Tendría algunos 16 años.
Ajá, 16 años. Para entonces tú ya trabajabas, Luis. Sí, O sea, tú ya le ayudabas a tu papá en el tema de la construcción, en la dinámica familiar. Pues había hermanos universitarios que a lo mejor también trabajaban. así es. Ok. Trabajaba, bueno, no solamente fue con papá, o sea, trabajé de varias cosas. Trabajé en el Ujú. cibercafé, trabajé de carpintero, de mecánico 2 semanas, trabajé de construcción, fue lo que más Y, me gustó. y en el camino entendiste de fracciones, de quebrados, de pesos, de kilos, de medidas, porque bueno, son finalmente actividades que requieren esos conocimientos De la vida cotidiana, de la vida cotidiana. exactamente. Entonces, 16, 17, esta maestra te adopta y te ayuda, o sea, te adopta en el sentido docente, te ayuda para que tú saques tu primaria en, no sé, año y medio, 2 años. Creo que fue en un año, fue ya en 6 meses, Ok, porque ya llevaba adelantado con un la maestra caminito anterior, ahí, ok. exactamente. Y de ahí pasas a ser secundaria también en un programa de recuperación. En el mismo programa. Fue lo mismo, fue por medio de exámenes. Fue por medio de exámenes y el día que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nada más te faltan estos 2 exámenes y ya. Si tú tuvieras la oportunidad de ver a tu niño interior hoy y voltearas y le dijeras, ¿qué crees? Eres arquitecto. Sí, así es. ¿Qué te diría tu niño interior? No sé. Digo, era un sueño muy grande porque desde que íbamos con papá, pues era con las personas que trabajaba. Sí. Me acuerdo que decían, cuando se terminaba la época del ciclo, las vacaciones, todos los señores llevaban a sus hijos al trabajo Ujú. y yo seguía yendo. Paréntesis, entre ellos yo, hija de arquitecto, yo me le pegaba y me iba a la obra. Y preguntaban que por qué seguía yendo yo. Ya. O sea, Ya los no quise niños estudiar regresaban a la escuela y yo no. y tú ibas a la obra Constante. y los otros personas de la obra decían, oye, ¿por qué tu niño sigue viniendo? Sí. ¿Qué ¿Qué pasa? contestaba tu papá? Dijo, pues él ahorita anda conmigo, se quiere enseñar. Si ya no estudió, pues que aprenda un oficio. Que aprenda un oficio al final del día. ¿Te sentías arropado por tu papá Sí. Por mi papá, por un tío y por mis hermanos. y Y por tu sí, mamá? exacto. Así es. Ok. Entonces, terminas primaria, secundaria de un jalón, ya Así es. eras un joven Sí. que ya habías pasado por muchas chambas y luego viene la prepa. A la prepa ya entré a los 18 años. A los 18 años ¿Qué fue para ti? Porque digo, mucha gente puede estar escuchando esto y decir, bueno, si 2 años en pandemia que nos dejaron sin contacto social, sin la rutina a la que estábamos todos acostumbrados, niños y grandes, Ujú. imagínate nunca haber ido a la escuela más que por episodios muy breves de a lo mejor días o semanas, y luego a los 18 agarrar tu mochila y decir voy a la prepa. ¿Cómo fue para ti enfrentar ese mundo? Mira, el entrar a prepa, mi familia como me apoyaba era por medio de terapia de carrilla. Era Ok, terapia de carrilla es llevarse pesado con la familia. exacto. Ajá, Yo entré a la preparatoria con un primo. ok. Da la casualidad que entramos juntos. Y decían, los pupitres no son como en la primaria que están dos sentados juntos. Decía, De dos en sí, dos. decía, todo es individual, cada quien va a estar en el suyo. O sea, primera novedad para ti, ¿no? Era Así es, entrar a un salón y ver pupitres individuales. así es. Cuando entré a la preparatoria, mi primer miedo fue la tarea. Ajá. Porque dije yo, tengo una letra súper fea. Pasé más de 10 años. Si agarraba un lápiz, nada más era para poner líneas. Un trazo. Un trazo exactamente. Y no escribía constantemente. Es una habilidad motora. Y ya cuando lo que hacía era, escribía con un primo, todavía lo recuerdo. Le dije, oye, ponme una tarea. Yo la voy a escribir.
O sea, el simple hecho de hacer un resumen Ujú. para mí era nuevo. Empezaba a escribir, le dije, es que mira, ¿le entiendes? Y me decía, pues mira, hay personas que escriben más feo que tú no te preocupes. Eso es lo de menos. Cuando entré a la prepa, le dije, es que tengo miedo en que pregunten cosas y no saber qué responder. Ujú. Me dice, es que vas a aprender. O sea, fueron palabras que me dijeron, tú ve, no tengas miedo. Y le digo, y si no entiendo, me decía, tú apunta todo en una libreta, vienes conmigo y la hacemos los dos. La importancia de la familia, ¿no? Exacto. Que ahí, o sea, de la misma manera en la que te echaban carro, pero también eran unas muletas para ti, de apoyo, eran estas personas de acompañamiento. Así es. Ok. ¿Tu prepa transcurre, Luis, normal? ¿2 años, 3 años, como cualquier prepa? Te puedo decir que sí fue normal. Hubo miedos, pero ya eran miedos más como, ya peleaba con ellos. O sea, voy con miedo. Iba en contra de mi voluntad, pero yo mismo, ya también ya me decía, ya para este entonces tenía novia. Ok. Tenía novia y era de que, pues no manches, tengo que ir. O sea, tengo que, el día de mañana, el, el poder darle algo. O sea, era como, era mi motor. Es mi motor. O sea, desde los 18 tú tenías muy claro que querías una pareja Así es. y una vida junto a esa persona y poder ofrecerle algo. Y sabías que el estudio, porque así te lo inculcaron en tu casa, Así es. a ti y a tus hermanos, el estudio era esa llave maestra que abre las posibilidades, No es la llave maestra, pero te da un poco más de como, más de comodidades. herramientas. Exactamente. O sea, es un poquito más suave. Ujú. Pero sí, o sea, ya dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo. Estudié la prepa, sí, no te puedo decir que fue todo maravilla, no hubo días que tenía mucho miedo, no quería ir. ¿Cómo se manifestaba en ese momento el miedo? El miedo pasaba de esta manera, por ejemplo, estaba en el pupitre y de repente estaban dando la clase y mi mente se iba, que alguien iba a entrar y algo iba a pasar en el salón de clase. Para entonces ya no había terapia psicológica por ahí. Todo fue, todo lo dejaba a media, Ajá. absolutamente todo. Terapia nunca la terminé, jamás. Y para ese momento en tu vida, ¿ya existían palabras o ya te habían dicho palabras como ansiedad o fobia? ¿Ya aparecían en tu repertorio en ese momento a los 18 años? Mira, cuando estuvimos en clases, yo me acuerdo que un maestro tocaba que era psicólogo y tocaba esas palabras de ansiedad, de qué era, etcétera, etcétera. Y me sentí identificado, pero volteé a mis compañeros y todos se sentían identificados. Dije, nah, pues es, Pues el de edad, sí, que la todos, adolescencia. todos Ajá. tenemos algo. Pero, por ejemplo, muchos compañeros, muchas personas mm, en redes sociales publicaban, es que la ansiedad es esto, esto y esto. Y es que la ansiedad es cuando te pasa esto. Y la ansiedad es tu enemiga, la ansiedad de esto. Y yo sí llegué a decir, si tú realmente lo tuvieras, no se lo gritarías a los cuatro vientos. O sea, no es tan sencillo de Como, aceptar y ajá, de entender. como llegar a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que tengo ansiedad. Y es algo que me dijeron. La ansiedad es algo que tienes pero no se ve. Ujú. Que si camina chueco, pues a lo mejor tiene el pie mal. Si le falta una extremidad. O si tienes diabetes, te sale en un examen de sangre. Exacto. Pero la ansiedad hasta ese momento no era comprobable, pero lo vivías todo el tiempo. Así es. Tocaba aspectos básicos de tu vida como sueño y alimentación. Sí. Terrores nocturnos. Insomnio, Sí, sueño interrumpido. sí. Me levantaba, me paraba de un sueño, me dormía, me levantaba otra vez y era así constantemente. Terminas la prepa, Luis, a los que 19, 20 20 años. y ahí decides formarte como arquitecto. Así es. Eh, Dije, bueno, pues ya pudimos con algo, vamos por lo otro. Ujú. Me inscribí y fue muy feliz cuando, para esto voy a hacer una pausa. Cuando salí de la preparatoria para entrar a la universidad,
yo me metí a trabajar Ajá. con un amigo de mi papá. Eh, Me acuerdo que en ese entonces yo estaba checando mi WhatsApp y fue cuando pasó lo del terremoto de México. Sí. Ujú. No sé si fue 19, 17, 2017, sí, más o 2017. menos. Ok, fue cuando pasó lo del terremoto y que había varios huracanes, Ujú. lo de la gasolina, Cierto. bueno, todos esos eventos yo no sé por qué me dieron demasiado miedo, pero un miedo que ya no pude salir de la casa. O sea, el miedo que le pueden provocar a cualquier ser humano de, ay, qué preocupación, la gasolina, oye, qué difícil lo que están sucediendo en la Ciudad de México. En tu caso era paralizante, era Exacto. no poder avanzar en el día de mañana. Sí, de hecho estaba trabajando esa vez y le marqué a mi hermano y le digo, oye, es que están diciendo en Facebook que va a haber un terremoto. Y me dice, es imposible que te digan, no es como una lluvia, que la prevengan. Si un terremoto pasa solamente. Sí, Sí, son son segundos lo que segundos te... cuando Ujú. sabes lo que va a pasar. Dijo, no, el miércoles a las 8 va a haber un terremoto. O sea, es imposible. Ya no creas todo lo que ves en Facebook. Ujú. Y de hecho Facebook y otras redes sociales son divertidas, pero muchas de las veces eran lo que también ya captaba muchas cosas. Que va a Ujú. pasar esto, que tal día se va a acabar el mundo. Oye, que si tienes, no sé, te duele la mano, Tienes esclerosis, sí, ajá. o de que si sales tal día esto, o sea, ya era mucho lo que metía a la cabeza. Yo sí leía algo, Lo adoptabas. sí, era para, yo lo tengo. De que empezaba a leer, si te va a hormiguear y va a pasar, no manches, o sea, Yo tengo eso. sí, Y exacto, ahí es donde la fobia empieza a diversificarse y a convertirse en hipocondriasis y otras situaciones que el ser humano enfrenta. así es, Pero ya no era la mente infantil, ahora era la mente de un joven adulto así es, que seguía deteniendo sus planes o posponiéndolos, ya no tanto, ya no fuiste tan obediente con el miedo, pero al final decidiste tomarlo, o sea, ahora sí que como decimos el toro por los cuernos así es. y te aventaste la carrera. Cuando la primera semana de clases de la Facu fue en ese lapso del terremoto. Ujú. Me acuerdo que cuando entré a clases yo no tenía señal. Y era de que otro compañero, ¿alguien tiene señal? Y no sé por qué me da miedo eso. ¿Qué está pasando? Algo va a pasar. Este, porque no hay señal. Y si hay un terremoto aquí y se están cayendo no sé, era, La sí, antena, ajá. exacto. Porque decían, oigan, si en México tales personas no tienen señal, que se comuniquen de aquí, este sí tiene señal. O sea, yo leía algo de allá y pasaba algo similar aquí, de que, tengo miedo, está pasando algo. O sea, para ti todo era emergente Exacto. y Todo, todo, todo. era el preludio de algo muy malo. Sí, ¿Qué pasa cuando te enamoras? Porque con esta sensación de que todo es gris y que las cosas malas están cerca de ti, te están persiguiendo pensamientos catastróficos, pero luego llega el amor. cuando pasó eso, te podría decir que fue una época de que el miedo me dijo, haz tu vida. ¿Negociaste? Sí, sé normal. Salía, pero fíjate que te podría decir que puede ser vergonzoso ¿Por qué? porque mi novia en ese entonces estaba a punto de entrar a la universidad Ujú. y yo apenas estaba en primaria. En este programa de regularización Exactamente, y yo les digo, oye, pues sí, tú vas a entrar a... a carrera. Y yo todavía en primaria, si te preguntan tus amigas que tu novio qué hace, ¿qué les vas a decir? Pues no, no tienen que decir nada, o sea, no tienen por qué saber nada. No es que me dé vergüenza, digo, pero no es un tema que me gusta andar platicando. Ujú. Pero sí fue una plática de que, oye, te quiero preguntar, ¿por qué no fuiste? ¿Qué pasó? Y al contarle todo esto, dije, deja ver qué pasa. Se lo conté todo,
me comprendió y me ayudó demasiado. Ok. Ya cuando entré a la prepa, ella también era de que yo te ayudo con esto. Las tareas, los trabajos. De hecho, yo le digo que ella es arquitecto también, porque sí me iba a hacer Se muchas graduó tareas, se contigo. graduaron conmigo. Sí, de la preparatoria también fue así. Me ayudaba a hacer tareas, por ejemplo, mapas conceptuales. A mí me... Pues sí, porque finalmente son habilidades que vamos adquiriendo progresivamente desde tercero o cuarto de primaria, como el Exacto. resumen, el sacar información relevante, palabras clave, todo eso, ¿no? Sí, el dar una clase. Exacto. ¿Qué voy a decir? Las preguntas de que lee y que se te quede todo eso, pues. ¿Hubo Todo algún bien. día, Luis, en que te hayas despertado un día harto de sentir miedo, cansado de sentir miedo y te hayas enojado con el miedo A diario. a diario? Y no solamente levantarme, era dormirme con eso. Yo a veces decía, a lo mejor un día yo me voy a levantar y voy a estar en la cama siendo un niño y no hay miedo. Yo siempre quise eso. De un día levantarme, me acuerdo que pues, estaba chiquito, veía a Dora, la exploradora, Ujú. y yo decía, quiero levantarme y no tener miedo y llegar a esa etapa y que todo solamente fue un muy mal sueño, muy Una largo. mala pesadilla. Exacto. Y ya pasó el tiempo, pues te podría decir ahorita, a esta altura de mi vida, que probablemente no viví la época de la secundaria a la edad que fue, no viví la primaria a la época que fue, pero viví muchas cosas también muy bonitas. Tampoco te voy a decir que todo fue color negro. Sí, no, fuiste un No, niño que salía a jugar con los vecinos, tienes una familia que te arropaba, etcétera. si tú me conocías exterior, no sabrías mi historia, Ujú, porque a mí me lo han dicho personas que a lo mejor ya han mucha confianza externa de mi círculo social muy ujú. interno, porque tengo amigos muy cercanos Casi familia. exactamente que vivieron el caso conmigo. Ok. Pero fuera de ellos, o sea, cuando por ejemplo un amigo hacía fiesta, iban sus amigos y todo, convivíamos normal. Sí, Luis era uno más Sí, de la bola, ¿no? Como decimos. sí, o sea, relajábamos un rato, hacíamos esto, hacíamos lo otro, pero O sea, podríamos pensar que tus habilidades sociales siempre estuvieron bien, sí, ¿ok? Pero en la parte de lo personal, cómo tú te sentías, cómo manejabas la frustración, e ir entendiendo esta historia con la que viviste, que no es típica, ajá, ¿cómo te hacía sentir? Hoy te decías, estaba el tema de la vergüenza, ¿no? De que estudia tu novio. sí era vergonzoso, porque mis tres hermanos, dos mayores y una menor, estaban estudiando todo. Sí, O sea, los tres estaban juntos casi prácticamente. Iban saliendo, mi hermano, los dos mayores estaban en la universidad y mi hermana estaba en preparatoria. Y era de que, ¿y Luis? ¿a qué se dedica ¿A Luis? qué hace? Digo, me queda claro que nunca fuiste un niño o un adolescente vago, te ponías a chambear, buscabas cosas, pero ¿cuántas veces escuchaste la frase échale ganas? En este afán de que se te curara el miedo. Échale ganas, Luis. No pienses eso, no es Ajá. cierto, no pasa nada. No pasa nada. Mira, a lo mejor esas personas que lo decían era su forma de que te quiero ayudar, no Claro, con pasa la nada. mejor de las intenciones. Exacto, de que, yo fíjate que yo a veces pienso, me decía un primo, yo pienso que, no sé, que me va a pasar algo, pero no lo pienso, pienso en otra cosa. Haz eso, piensa en otra cosa. Y tío, fueron personas que les tengo mucho cariño, Claro, porque a su manera me hicieron olvidar el miedo. Y sí me lo hacían olvidar. por el momento. Sí, exactamente, o sea, el ir a trabajar no era de que estar cargando cosas pesadas, hacer esto, hacer lo otro, no, o sea, era ir a relajear, prácticamente. Pues sí, Era ir a divertirte. exactamente, porque me gustaba ir. Porque mira, eres un niño y no salías. Y me decían, oye, pues vamos a ir hasta la carretera nacional. A mí me emocionaba ir con A ellos. trabajar. El traslado exactamente. Claro.
O sea, a mí me fascinaba eso. O sea, era una escapatoria del miedo. Yo te lo preguntaba que cuántas veces lo habías escuchado, porque la gran mayoría de las personas adultas que reportan en terapia o ya traen un diagnóstico de depresión, de ansiedad, de fobia, eh, lo primero que expresan es nadie me entiende, nadie comprende el nivel de estrés que yo vivo por estas sensaciones y estoy cansado o cansada de escuchar, échale ganas. Y yo lo que les digo, bueno, ok, dejemos el tema de echarle ganas a un lado, ¿por qué no le echamos tiempo? Échale tiempo. Es decir, tiempo de terapia, tiempo de espiritualidad, que ahorita quiero hablar de eso contigo, tiempo de recreación, tiempo de fomentar una habilidad nueva o aprender algo en un curso. Quizá eso, echarle tiempo a la ansiedad y a la depresión puede resultar mejor. Échale tiempo de gimnasio, por ejemplo, que el deporte y las artes generan muchas endorfinas y las personas se empiezan a sentir bien. Bioquímicamente estás Ujú. contrarrestando este efecto. Pero cuando es solo esta palmadita en la espalda de ya no pienses en eso para que se te quite Sí, y no se te quita. no. Al contrario, o sea, cuando ese échale ganas, a veces sentía como no tienes nada. Es nada más tuyo. Sí, Y sí, probablemente sí nada más era de nosotros, pero era de, y yo lo decía, no quisiera que alguien de los míos lo sintiera. claro. Porque se puede decir que un dolor de un hueso roto, muchas personas lo sabemos. Ujú. Que te pegas en el dedo chiquito con un mueble, pues Con el prácticamente soclo. todos lo sabemos. Pero esto sí a veces es un sentimiento que no quisiera que alguien de los míos lo tuviera. Ese, que estuvieran en mi lugar. Porque es, es algo que no se lo deseo a nadie. El échale ganas venía de mis papás, hermanos, pero era porque no sabían qué hacer. Sí, claro. No sabían cómo apoyarme. O sea, te podría decir ahorita yo, si alguien tiene algo de esto, le dice, ve a terapia. Ujú. Te ayuda demasiado. No sabes cuánto. Sin embargo, cuando tú llegas a terapia, y yo recuerdo una de tus frases fue, este es mi último intento. Ese fue mi último intento. Fue como la vez que terminé la primaria, ahora sí. Ok. Dije, ¿sabes qué? Me voy a meter ahora sí de lleno y pase lo que pase, no me voy a bajar. Voy a terminar. Te comprometes con la terapia y comenzamos una terapia hecha a la medida con técnicas de terapia narrativa, técnicas de terapia centrada en soluciones, técnicas de hipnosis clínica, técnicas de MDR y que empiezas a ayudarte a superar estos miedos y a sanar a ese niño tan asustado Ujú. que a veces todavía se asoma y te dice, aquí estoy, Luis. Entonces tú ya como adulto lo puedes abrazar y decirle, tranquilo, Ya estamos ya me estoy trabajando. haciendo cargo. Yo, el adulto, te cuido. ¿Qué más le dirías a ese niño? Lo que sí le diría con mucho orgullo es de que sí se pudo. Todo lo que de niño se veía imposible, se ha podido. Ujú. Eh, Muchas cosas de las que querías de niño ahorita ya las tienes. Muchas cosas que quisiste vivir las estás viviendo. ¿Le debes algo a tu niño interior? Yo te puedo decir que lo único que le debo es la época de la secundaria. Porque, o sea, todos cuando la platican fue lo mejor, la mejor época de sus vidas. Pero a lo mejor yo tuve otras épocas más bonitas, también bonitas. Pero siento que es lo único que le debo. El tema de la espiritualidad, yo respeto los credos de todos Ujú. mis pacientes y la gente en general, pero sí considero que antropológicamente el ser humano tiene unas bases y unas raíces que nos hacen creer en algo. Y si no Así hay, es. ahí está la historia, ¿no? Sí, así es. Hemos creído en dioses, en diosas, en divinidades, en pseudo divinidades, en cada una de las culturas y civilizaciones en el mundo. Así es. Y respetando el credo de cada quien, siempre le pido a mis pacientes, cuando lo considero necesario, acércate a tu espiritualidad. Ojo, espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. Ujú. ¿Sí? Espiritualidad puede ser un ejercicio
¿Qué haces contigo mismo? Yoga. No, sí, exactamente, un encuentro contigo. Hay gente que se siente bien espiritualmente haciendo donaciones o haciendo trabajo ecológico. La espiritualidad tiene muchas caras. De hecho, hay algo que se llama inteligencia espiritual. Ujú. ¿Cómo empiezas tú a ejercer esta inteligencia espiritual? Porque ahorita ya lo has tomado tan en serio que te veo muy encarrilado en esa parte de tu vida. Mira, eh, antes yo iba, te podría decir, a la iglesia solamente cuando había una boda o ¿Ok? un 15 años. Ujú. Y llegabas tarde, no me digas. Sí, ya nomás para que ya vámonos. La foto, ¿no? Y adiós. No, sí, solamente era eso. Y a veces, mamá, vamos a misa. Hiciera de que no, mamá, no quiero. Ujú. O no, me aburre. O no, no, no quiero. Eh, con mi pareja sí llegamos a ir varias veces también. Me decía, oye, vamos a misa, no sé, pero eran misas específicas. De que cumpleaños de difunto, mi abuelo, tal persona, vamos. Pero era ir por compromiso. Cuando fue la pandemia, yo me acuerdo que fue un detonante súper grande para mí. Desde diciembre yo me sentía mal, me sentía con mucho miedo. De hecho, el 31 de diciembre yo no me la pasé como me gusta pasármela. Ya me sentía raro. En mi cumpleaños, son los primeros de enero, me sentía mal. Empezó lo de la quemazón del Amazonas. Sí. Me acuerdo que dije, no quiero nada. No, no quiero hacer nada. Cuando a mí llegó, cuando empecé a salir, me gustaba mucho festejarme. Me gustaba que llevar un grupo, que hacer carne asada, que convivir. Ujú. Y en ese dije, no, no quiero nada. No quiero pastel, no quiero ver a nadie. Me siento mal. Salí y estaban todos. Estaban ahí de que, venimos todos a platicar contigo para estar bien. Ah, bueno. Yo estaba sentado en una silla y pues era el tema. Era el tema, la quemazón del Amazonas, lo de la guerra, y la pandemia. Las tres cosas juntas. Yo me acuerdo que una vez estaba platicando con mi novia, de eso. Le digo, es que tengo miedo. Imagínate que salga un virus y nos mate a todos. Y ella me dice, ¿cómo va a pasar eso? Le digo, sí, le digo, imagínate, no sé, que pase algo Como mal. si tus fantasías de niño y adolescente se estuvieran cumpliendo. Ándale, exactamente. Y luego ya me acuerdo que había visto lo del COVID, que decía, no, está en China. Y yo les decía a mi mamá, es que está en China un virus. Está allá, no aquí. Tú preocúpate por otras cosas. Ya cuando el virus llegó aquí, yo me acuerdo que tuve mucho miedo. Demasiado. Eh, Me acuerdo que era el tema del día de mi cumpleaños era, la quemazón del Amazonas, la guerra y el COVID. Pero dices tú, eran los temas porque tú los ponías sobre la mesa. No, es que al final de cuentas volteaban a verme, veían mi cara de asustado y platicaban otras cosas. Pero como iban llegando los Era la invitados, novedad. sí. ¿Sí viste el nuevo meme de las guerras? O sea, pero eran cosas que no lo platicaban en forma de miedo. Ellos lo veían como, Una charla, me algo. decían, es que nosotros qué podemos hacer. Ujú. O sea, si ahorita nos preocupamos todos y lloramos todos, ¿qué vamos a ganar? No vamos a ganar nada. Es una plática que es un Vox Populi. Hablas de eso, pero yo no quería. Llegó en un punto en el que pues, convivimos y todo, pasan los días y recuerdo que uno de mis hermanos va a la casa y me dice que qué tengo. Para ese entonces yo compré mi primer carro de agencia. Ujú. Tan emocionado. Ni me emocioné cuando fui por él porque lo compré me lo dieron en febrero Ujú. y en Y en marzo marzo eso nos se vino enseñó. la pandemia y dices tú, Ok. pues ya ni modo. Me acuerdo que va mi hermano a la casa y me dice que tengo. Me dice, ¿qué tiene? Le digo, no, nada. Me dice, sí, dime qué tiene. Se me preocupa. Quiero saber qué es lo que tienes. Dice, si no me dices, ¿cómo te ayudo?
Decía, el miedo más tonto, dímelo. ¿A ti ya te daba pena, Luis? Sí, y era vergüenza porque ¿Se te quedaban viendo raro o se reían de tus miedos? era una risa, digo, depende de la persona que se la contaba. Por ejemplo, a mi hermano y a mi cuñada cuando se los contaba era de que me agarraban de bajada. Y de primero era de que, Hacían chistes, sí, te molestaban con eso. pero fíjate que cuando empezaron a hacer eso, me gustaba platicarle, porque ya lo veía de otra manera, ¿Te como, sirvió? sí, por ejemplo, esa vez yo me acuerdo que del 2020, cada mes salía algo nuevo, Ujú. que la abeja asesina, que una guerra, me acuerdo que Sí, mes nos con quedamos mes, sin gas y luego un eh, heló. sí, y eh, luego fue lo de que una guerra, eso sí me acuerdo, que había una guerra, una noticia, que decía, hay una guerra, Japón se está preparando para una guerra con los extraterrestres. Y le platiqué a mi hermano y a mi cuñada y se empezaban a reír. Dice, güey, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? O sea, nomás dijo, escúchate. Dijo, dilo en voz alta. Y no pasa nada. Dijo, si 1000 veces lo quieres sacar, 1000 veces te escucho. Ok. Pero escúchate primero. O sea, sí sé que en tu cabeza suena feo, pero escúchate. Eh, Mi hermano me dice, ¿sabes qué? Vete a la casa unos días. Me distráete de todo. Me acuerdo que también esa vez me dio miedo hasta que la gasolina estaba bien barata. No sé si lo recuerdas. Ujú. Me dio miedo eso. ¿Qué pensabas? Porque estos miedos irracionales a mucha gente le hacen ruido y dicen, a mí también me ha pasado. Porque decía yo, no manches, están dando todo barato porque ya quieren que se acabe y porque no sé, nos vamos a morir todos. Ok. Algo malo va a pasar. O sea, siempre terminaba en una catástrofe. Cuando yo me voy a casa de mi hermano, recuerdo que es un sábado. Fue el último sábado que hubo fútbol, Ok. porque ya estaban los estadios solos. Me dice mi hermano, vente, vamos afuera a cotorrear un rato con los vecinos. Y salimos y fue de que, me dice, ya no pienses nada y en la tele. Le damos gracias a todos los médicos que están jugando todo con el COVID. Y volteabas a las gracias sin gente. Es que ya no hay aficionados por el tema del COVID. Donde quiera que volteabas, Eran malas era el noticias. tema que se estaba hablando. Y te digo, pues es un tema pues, que todos traían en boca y yo no lo quería escuchar. Me, me acuerdo que me regresé a la casa y empecé a platicarlo. Es que tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Me dice, espérate, no pasa nada, todo va a estar bien. Cuando estoy ahí con ellos, se viene la pandemia, cierran todo. Y mi cuñada me enseña un video que dice que a lo mejor el mal quiso cerrar las iglesias, pero sin darse cuenta abrió más, porque en todos los hogares, o sea, Se oraba se y... oraba y Ujú. hacíamos más, se unió más la gente sin estar cerca. Entonces tu hermano y tu cuñada fueron esa fuente de inspiración que te hizo acercarte a lo espiritual. Sí, sí, sí fue, porque todavía lo recuerdo que yo terminé la facu en la pandemia. Ujú. Qué triste, o sea, no fui a ninguna graduación y cuando me gradué en La pandemia. vida te debe como 6 graduaciones. Yo te Sí. la voy a organizar, vas a ver. Digo, oye, ¿por qué me haces esto? No me quiero meter a hacer la tesis porque digo, no sé qué voy a pasar y va a pasar El otra día del catástrofe. examen profesional. Exactamente. No, no, El día no. la tocaba. Pero bueno, este, cuando ya empecé, me acuerdo que me dice mi cuñada, estaba en clase y me dice, vamos a una hora santa. Ujú. Eh, Fui, te podría decir que me sentí muy, muy bien. Para mí un Viernes Santo, una Semana Santa, era vacaciones de irme al río. Sí, claro. Ay, me voy a ir al rancho. Ay, me voy allá. Y esa Semana Santa fue muy distinta. La del 2020. Exactamente. Y de ahí ha ido en escalada este crecimiento. Has hecho familia en la iglesia, te has hecho amigo de un sacerdote, un párroco. Sí, Se ha vuelto uno de tus mejores amigos. se volvió, te podría decir Está que, bien, está bien. que gracias al Padre me he sentido muy bien conmigo mismo. O sea, me he sentido en paz. De hecho, yo cuando fui a terapia,
contigo. Dije, bueno, el miedo y yo lo vi como boxeo. Ujú. Dije, Vamos a pelear. sí, dije, ahora sí, ya es la última vez que quiero hacerlo. Esta vez lo voy a acabar. Me acuerdo que me decían mi familia, vamos contigo. Le digo, no, déjenme solo. Quiero hacerlo solo, completamente. Déjenme. Pero no estaba solo, porque volteaba a mi esquina, por así decirlo, y había muchas personas que me querían. Echándote Si porras. tú puedes, dale, dale. Y te digo, el padre fue uno de ellos, que me decía, hijo, tú puedes, hijo, te entiendo, te comprendo, y me dice, mira, hijo, si tú quieres, yo puedo ser tu guía espiritual. Yo no llevaba cómo decírselo, y él me lo dijo solo. Mira, Y le dije, sí, por favor. De ahí fue como terapia. Las claro. primeras veces fue mucho llanto. Y después ya es ahorita, es que me pasó esto. Oye, es que ahora pasó esto y es más risa. Hasta con él. Él sí me acercó mucho. Digo, ellos fueron los principales, pero el padre fue el que más me dijo, ven, güey, entré a un grupo y me sentí muy bien. Ahí estaba el padre, dábamos temas, veíamos muchas cosas y me sentía muy a gusto. Es tu nueva familia, ¿no?, que estás armando en tu vida. No, nunca he sido muy normal que digamos, porque ¿Quién? ¿quién es normal? Nadie. Nadie es normal. Pero bueno, siempre conviví con gente mayor desde niño, ¿Así? porque te estoy hablando que trabajaba y pues no va a haber un niño a esa edad de trabajar donde estaba. Ya eran contados y sí iba. Y cuando entré a la preparatoria, pues ya estaba más grande que ellos. Ujú. Pero estaba raro porque entré de noche, así que había o mucho más grandes o Sí, más la gente que chiquitos. ya trabaja y que va en la noche. Ajá. Y en la Ok. facu fue lo mismo. Ujú. La facu siempre le hice trabajando y estudiando. Ya eran Ok. personas mayores, o sea, todos ya muy grandes, pero pues ahí está. Cuando me tocó ir a a la parroquia, me dijeron, oye, un grupo parroquial. Y en ese entonces, pues yo traía el pelo corto y barba de candado. Y me veía muy, muy grande. Y pues fue la pandemia, todos estábamos gorditos. Y ya. Me decían, este tiene algunos 35 40 años y tenía 24. Y me dice, tal grupo es para ti. Y te pusieron con los señores. Sí. Oh. Y me pusieron con ellos. Pero te supiste desenvolver con supernaturalidad Sí, porque no era porque la primera vez. exactamente me llevaba con ganas con ellos. Y te puedo decir que la primera vez que fui, cambió todo. O sea, ya cambiaba el simple hecho de ir a misa, de estar yendo constante a la iglesia o estar orando en la casa. Cambió todo cuando empecé a ir al grupo. O sea, la espiritualidad jugó y sigue jugando hoy por hoy un lugar muy importante en tu rehabilitación emocional. Sí, demasiado. O sea, te podría decir que también tiene gran porcentaje Ujú. porque me ha apoyado en todo. Y está conectado con tu familia. De alguna manera la familia también fue este impulsor. Exacto. Cuando yo te conocí y me narraste esta historia en las primeras sesiones y te dije, wow, si esto es lo que eres hoy, con miedo, no quiero saber lo que hubieras logrado sin miedo. O sea, tienes una carrera, no es cualquier carrera, tienes un trabajo desde muy chavito, eres una persona muy importante para tu familia y este nivel de interacción que ellos te dan y que del que has hablado hoy, pues es mutuo. También falta entender y saber lo que tú haces por ellos. El formar parte de un grupo social como es la parroquia y sus grupos y toda esta dinámica que se vive, que también sé por ti que eres pieza importante, o sea, que hace funcionar estos grupos. No nada más eres un miembro, sino que participas activamente en que se realicen los proyectos y todas las cosas que están involucradas con tu iglesia. Entonces yo te decía en aquella vez que nos conocimos y que te dije, wow, si todo eso lo has hecho con miedo, wow, eres muy valiente. Pero te voy a decir, yo a veces me pregunto, a lo mejor, y ahorita en este punto, digo, Dios me lo dio por algo. Porque siempre le preguntaba que por qué a Porque a mí. ti. Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué?
Y ya yo en un punto le preguntaba para qué. Mi cuñada fue la que me dijo, es que ya no le preguntes por qué, dile para qué, tiene un por qué. Vengo de un barrio muy, muy bravo, barrio muy, muy peligroso. Y digo, ¿y si no hubiera tenido miedo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría ahorita? ¿Qué me hubiera pasado si yo no hubiera tenido miedo? Quizá, Y si el miedo fue un freno quizá. de que tranquilo, todo a su tiempo, El miedo, hay que perderle miedo al miedo, hay que perderle miedo al miedo. Exacto. ¿sí? Y hay que saber actuar con miedo. Muchos de los deportes extremos, cuando las personas, obviamente, pues somos humanos, ves el acantilado y ves la altura, ves el peligro, y pues si hay una reacción natural, ¿sí? Y dicen, bueno, si ya lo sabes hacer, ahora solo hazlo con miedo. Ujú. Es afrontar, es experimentar, a tomar tus pausas. Ha habido cosas que has hecho aquí claramente en tu historia. Dijiste, no, todavía no estoy listo. Me regreso a mi casa y luego retomo lo de la primaria. Tu historia es digna de compartirse, es digna de admirarse. Creo que si en algún momento sentiste esta inseguridad de la vergüenza que otros pueden decir, creo que hoy por hoy tienes todo para decir, esto es lo que soy. Y te voy a decir algo ya para terminar en esta emisión. Ahorita dijiste algo bien valioso. Dijiste, ¿por qué a mí? Y alguna vez yo escuché, precisamente era también un sacerdote, que oficiaba una misa y decía, siempre la gente cuando pierde un ser querido, le pasa una tragedia, se acercan conmigo y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué si él era muy bueno? ¿Por qué si ella era una niña? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y dice, yo nunca sabía qué contestar, pero un día, de forma natural, les contestó, ¿y por qué no? Dice, luego yo me medí en mi respuesta y dije, ¿qué dije? Pero lo recapacitó y dijo, no, sí. ¿Y por qué no? Como por qué si existe en esta vida, hemos tomado testimonio de la vida de Jesús, por ejemplo, que sufrió tanto, Así ¿por es. qué tú no? Cuando fue cuando fue mi primera vez de ir a un sábado santo, un sábado de gloria a la iglesia, para mí fue lo mejor, porque el padre en ese entonces dio un evangelio que era de un testimonio que era de las huellas sobre la arena, Ajá, que y dije, todos nos identificamos con muchas cosas, ¿verdad? Pero ese día dije yo, eso me está pasando. Que decía que Jesús caminó con una persona en brazos. en la arena Ajá, exactamente, cuando él muere le dice, oye, en ese entonces fue cuando a mí más me fue en la vida y solamente hay unas huellas. me abandonaste. ¿Dónde estabas? Quiero saber Ujú. por qué. Y Jesús le contesta, es que esas huellas eran las mías. Tú ya no podías caminar y te cargué en mis brazos. Y digo, ahorita voy de su mano con todo. Todos mis miedos se han cristalizado. Todos mis miedos, Ujú. Tú, al enfrentar tu miedo, Luis, fortaleciste tu fe, sí, demasiado. porque la lógica nos diría que es exactamente a la inversa, ¿no? Entre más miedo tengo, más fe pierdo, pero tú empezaste a fortalecer esa fe. Mira, te voy a contar algo. Tío, una vez estaba yendo contigo el martes, el sábado fui con el padre por mi guía espiritual, estábamos platicando y le digo, padre, me siento muy seguro ahorita de afrontar todos mis miedos. Y le digo, desde uno por uno. Le dije, ahorita sí me siento, Estoy en guardia, que sí, dijiste. ahora sí ya aviéntemelo. El próximo miércoles uno de mis miedos más grandes pasó. Sí, Pasó y dije yo, bueno, lo pedí. Dios nada más no me suelte. ok. No me O sea, sueltes. tienes línea directa, tu Bluetooth con Dios Sí, está, entonces aguas. le dije, dale, o sea, nomás no me sueltes la mano Sí, y podemos con esto y más. así es. Se cristalizó, pasó, me acuerdo que en ese momento le marqué al padre y le dije, padre, me está pasando esto y lo otro. Nos reímos los dos. Hijo, platicamos de eso el sábado y mira, pero Dios está contigo. Y así ha sido.
Estás saliendo airoso de esa situación que viviste. De esa mala racha. Esa mala racha. Ese trago amargo. Ajá, y lo vas a superar. Mira, cuando uno enfrenta cosas nuevas, que por más que nos asusten, pero luego volteas para atrás a tu historia y dices, ¿qué? Si vengo de enfrentar estos huracanes, pues esto es una lloviznita. Ya le pierdes el miedo a muchas cosas. Le pierdes el miedo al miedo. Ya no lo ves, porque no se lo pierdes jamás. Pero ya le tienes respeto al miedo, no le tienes miedo. ¿Tú le tienes respeto al miedo? Lo respeto mucho. ¿Y él te respeta a ti? Se me hace que hicimos una buena amistad y me dice, nos conocemos tú y yo, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos bien. Ok. Préstame unos 2-3 días de no tener miedo porque ahorita quiero andar bien y ya después tú dirás. ¿Tú le das mucha lata al miedo? Sí, muy constante. Ok. Muy constante. Le das guerra. Sí, ahorita ya es de que jugamos una y una. Muy bien. No te puedo decir que se eliminó por completo porque estaría echándote una mentira muy grande. El miedo está día a día. El miedo es el miedo. Siempre lo hemos categorizado como un sentimiento negativo, como una emoción negativa. Es simplemente una emoción. El miedo no te define. El miedo no es eterno. Viene y se va. No te caracteriza, no te define. Tú no eres Luis el que tiene miedo. Tú eres Luis. Y punto. Muchísimas gracias. Esto va para más. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado y sobre todo que me tuvieras la confianza porque desde que conocí el caso de Luis, yo le dije, ¿me dejas documentar tu caso? Y él dijo, sí. Bueno, antes te dije otra cosa. Sí. Tan mal estoy que quieres saber. Es cierto. Me dijo, ¿tan mal estoy? De hecho, yo cuando fui que me empezaste a decir, no, es que me gusta tu caso. Y dije, no, pues va a estar muy suave. No, es que quiero para saber por qué alguien ha vivido tanto tiempo con miedo. Y dije, pero ¿por qué mi caso si yo pensaba que estaba bien? ¿Sabes por qué? Porque, bueno, hay algo que se llama divulgación científica, pero dejando eso a un lado, la gente tiene que aprender de la gente. Sí, de hecho en una ocasión te lo conté. Yo me sentí muy bien que una persona llegó a buscarme a la casa y me dice, oye, es que me dijo mi tío tal que hablara contigo. Y digo, pero ¿conmigo de qué? Si así que yo ni convivimos. Dice, es que me quiero meter a estudiar y me siento grande. Y yo me reí, le dije, no, hermano, es la persona menos indicada en decirme eso y luego a quién. Y mi papá me acuerdo que estaba ahí y le dice, platica con él. Pues sí, Dice, es que eres inspiración. Él ya ahorita ya está trabajando. O sea, él ya ahorita lleva su vida normal. No te puedo decir que al 100%, o sea, como quiera, de vez en cuando. Y vuelvo a decirte, ¿quién tiene una vida normal? Y voy saliendo. Y eres una fuente de inspiración. Me gustó mucho que me hicieran eso y luego a la siguiente semana vienes tú y me dices, oye, pues podemos grabar un podcast. Y yo, venga. Sí, ya, vamos, no pasa nada. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Sé que tomaste tiempo libre de tu agenda personal y te quiero agradecer. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. De hecho, hoy tenía grupo parroquial y vine para acá nomás para que... Le van a poner, dile al padre que fue mi culpa. Sí, Te agradezco. Le dije, oiga, padre, voy a ir al podcast. Ok, hijo, yo te y a mí me lo pasas por acá. Bueno, ya estamos benditos por el Padre. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por compartir tu historia. Al contrario, muchas gracias. Y que no sea la última vez. Yo nada más quiero dejar dicho algo. Dime. Que agradezco mucho el haberte conocido. Para mí, tanto como el padre fue lo mejor. Te lo juro que también estás jugando un papel muy grande en esta pelea. Tú para mí también estás en la esquina. Ok. Y me da mucho gusto el haberte conocido. Me da mucho gusto el haber llegado a donde tuve que haber llegado, pasar, el voltear y ver, mira, ahí hay un psicólogo. Sí, porque nadie te recomendó. No. Tú viste el letrero, dijiste por aquí trabajo. Deja pregunto a ver qué pasa. La primera vez que fui, salí llorando. Las primeras 3 veces salí llorando a llanto abierto. Pero ya no. Ya salgo y es de que me toca terapia con América y va a estar bien. Hoy, le quiero contar esto. Ya no te platico miedo. Te platico cosas que estoy viviendo y cosas que estoy superando. Y te doy muchas gracias por estarme apoyando. Y te voy a dar lata mucho tiempo porque... Aquí estaremos. Y te voy a comprometer a que nuevamente estemos por acá en un tiempo. Bueno.
Te agradezco muchísimo. Gracias a todos ustedes. Yo soy América Rivera y nos vemos en nuestra próxima emisión. Acompáñame todos los lunes 9 p.m. en mis redes sociales o en tu plataforma podcast favorita.